Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridas alumnas, queridos alumnos. Todo en dependencia de la hora en que ustedes estén compartiendo conmigo este video. Mi nombre es Alexis González Dulzaide, soy profesor de Química 1 y Química 2 del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear y con mucho gusto, con mucho amor he preparado para ustedes este material con el objetivo de contribuir al mejor aprendizaje por parte de ustedes de los contenidos de esta asignatura. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Como ustedes pueden ver ahí, pues es el tema equilibrio redox 1. A esto era a lo que yo me refería. Y en el día de hoy vamos a analizar estos conceptos que, aunque ya fueron tocados en el programa de Química 1, son de una trascendencia tremenda para que ustedes puedan entender mejor nuestro tema 5, que es el tema de equilibrio redox. Es decir, vamos a tocar todos estos conceptos, oxidación, reducción, número de oxidación, agente oxidante y agente reductor, que ya fueron motivo de estudio, objeto de estudio en Química 1. Bien, vamos a comenzar analizando esta reacción entre el sodio con el cloro. Como ustedes pueden ver, como producto de esta reacción se forma cloruro de sodio, un compuesto que es un compuesto iónico, es un compuesto sólido cristalino a temperatura ambiente, soluble en agua, conduce la corriente eléctrica, en disolución y fundido, por lo tanto estamos en presencia de un compuesto iónico. De manera que a nosotros no nos llama la atención, no nos hace ruido, como decimos, de poder escribir de que el sodio tiene carga más 1 y que el cloruro tiene carga menos 1, porque decimos que el sodio le ha cedido un electrón al cloro. Y que por lo tanto esta reacción donde hay transferencia de electrones, pues se denominan reacciones redox. Así lo estudiamos en Química 1. Sin embargo, vamos a poner ahora en contexto esta reacción, donde el cloro ahora reacciona con el hidrógeno. Y este compuesto que a mí se me está formando aquí, el cloruro de hidrógeno gaseoso, pues es un gas a temperatura ambiente, es decir, no es un sólido iónico. Por lo tanto, estamos en presencia aquí de un compuesto molecular, un compuesto que está formado por enlaces covalentes donde no hay transferencia de electrones. Es decir, en esta reacción no ha habido una transferencia neta de electrones, puesto que se trata de un compuesto covalente. La pregunta que yo me hago y que le hago a usted entonces es lo siguiente: ¿podemos hablar en este caso de oxidación y de reducción? Pues bueno, para resolver esta contradicción, pues Linus Pauling entonces introdujo el concepto de número de oxidación y eh, define número de oxidación como la carga que tendría un átomo si consideramos que todos los enlaces presentes en esta especie fueran iónicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que el concepto de número de oxidación es lo que se acostumbra a llamar una especulación, porque yo estoy especulando, estoy considerando cómo fueran las cosas, pero realmente no es así. Es decir, es la carga que tendría si consideramos que fueran. Entonces, por eso se dice que el concepto de número de oxidación es una especulación. Pero teniendo en cuenta esta especulación, teniendo en cuenta este concepto, entonces yo puedo hablar de una carga positiva en el hidrógeno y una carga negativa en el cloruro. ¿Por qué? Porque en este caso se dice que el elemento más electronegativo pues tiene posesión total de los electrones y el más electropositivo o menos electronegativo pues cede esos electrones. Porque estoy considerando que esto fuera un compuesto iónico. Realmente no lo es. Pero eso es lo que me permite a mí hablar aquí de cargas. Y eso es lo que Linus Pauling le llama el número de oxidación. Entonces, quería empezar por este concepto de número de oxidación porque es cardinal, es vital para entender entonces cuándo nosotros hablamos de oxidación y cuándo hablamos de reducción y que puedan entender mejor el concepto. En la primera reacción que nosotros vimos, pues nosotros decíamos que el sodio pasó de 0 a +1 porque perdió electrones. Es un proceso de oxidación y entonces nosotros a esta semi o media ecuación le llamamos de oxidación, semiecuación de oxidación o media ecuación de oxidación.
Y el cloro ganó electrones y se convirtió en iones cloruro. A esta media ecuación yo le voy a llamar media ecuación o semiecuación de reducción. Obviamente que la suma de esas dos semiecuaciones me da la ecuación total, que es el sodio pasando a sodio más 1 y el cloro 0 pasando a cloro menos 1. Y eso es lo que yo le llamo la ecuación total. Ahora bien, en ese caso entonces yo digo que el sodio se ha oxidado a sodio más 1 y que el dicloro se ha reducido a iones cloruro. Perfecto. Pero hay algo. Esta división que yo he hecho entre oxidación y reducción ha sido una división para su estudio, para explicárselo a ustedes. Pero estos procesos van siempre indisolublemente ligados. Es decir, no puede haber una especie que se oxide si no hay otra especie que al mismo tiempo se está reduciendo. Entonces, este concepto de que la oxidación y la reducción siempre van unidos es algo que ustedes deben tener presente siempre a lo largo del estudio de las reacciones redox o reacciones de oxidación-reducción. De esa manera, entonces, podemos decir que la sustancia que se oxida es el agente reductor. La sustancia que se oxida pierde electrones. ¿A quién le da los electrones? A otra especie que lo gana. Y esa especie que los gana se ha reducido. Por eso podemos decir algo así como que la sustancia que se oxida provoca la reducción de otra sustancia o de otra especie. Por eso es agente reductor. Y que la sustancia que se reduce porque ganó electrones provocó la oxidación de otra especie. Por eso la especie o sustancia, que no es lo mismo, lo vamos a ver en un momentico más adelante, que se reduce siempre va a ser el agente oxidante. De esa manera, en el ejemplo anterior, podemos decir entonces, para concluir, que el sodio es la sustancia oxidada, agente reductor, y que el cloro es la sustancia reducida y a su vez agente oxidante. Por lo tanto, nosotros vamos a definir la oxidación como la pérdida de electrones por parte de una especie química cualquiera, y que eso lleva consigo un aumento en el número de oxidación. Y la reducción como la ganancia de electrones por parte de una especie química cualquiera, lo que lleva implícito una disminución en el número de oxidación. Entonces, un recurso mnemotécnico para identificar la oxidación y la reducción es poner en la recta real los números de oxidación, desde -7 hasta +7. Y cualquier cambio que se produzca en los números de oxidación en este sentido, o sea, como un aumento en los números de oxidación, pues ese proceso lo que definimos como un proceso de oxidación. Y un cambio en este sentido, como una disminución en los números de oxidación, pues los catalogamos o lo definimos como un proceso de reducción. Dicho esto, vamos entonces a resolver este ejercicio. Tenemos la reacción entre el magnesio con el ácido sulfúrico, que da sulfato de magnesio más hidrógeno gaseoso. Me dicen que demuestre que se trata de una reacción redox y que señale el agente oxidante y el agente reductor. Pues dicho esto, pues yo lo que debo entonces para demostrar que se trata de una reacción redox es sencillamente analizar si los números de oxidación cambiaron o no. Me están diciendo que lo demuestre. De alguna manera me están diciendo que si era redox, lo que yo tengo es que demostrarlo. Y efectivamente el magnesio pasó de 0 a +2 y el hidrógeno pasó de +1 a 0. Luego entonces, como se puede apreciar, el magnesio y el hidrógeno fueron los dos elementos que cambiaron su número de oxidación. Entonces se trata de una reacción redox. O sea, cuando yo quiero demostrar que una reacción es redox, yo lo que tengo que hacer es analizar el cambio o no de los números de oxidación de los elementos que intervienen en esa reacción química. Y en el inciso B me dice que señale el agente oxidante y el agente reductor. Entonces, si el magnesio perdió electrones, se oxidó. Luego, si es la sustancia oxidada, será también el agente reductor. Pero observen lo que viene. La especie que se redujo fue el ion hidrógeno. El ion hidrógeno fue la especie que ganó electrones y se convirtió en hidrógeno gaseoso. Pero esa especie es parte de una sustancia del ácido sulfúrico. Entonces, la sustancia que contiene, que es el ácido sulfúrico, que contiene a la especie que se redujo, que es el ion hidrógeno, será entonces la sustancia que se redujo y también el agente oxidante. Es decir, el agente oxidante no es el ion hidrógeno, el agente oxidante es el ácido sulfúrico. Es la sustancia que contiene a la especie. Entonces, este ejemplo yo quería ponérselo porque
es algo que ustedes tienen que tener claro. Cuando la especie que se oxida o que se reduce está dentro de una sustancia, el agente oxidante o el agente reductor se considera la sustancia completa. Bien, esto es todo lo que le tenía preparado por el día de hoy. Les recomiendo, como le dije al inicio, que entonces vayan a partir de ahora ya vayan entonces al material número 2 y así al material número 3, número 4 en orden consecutivo. Muchas gracias por la atención y espero que este material les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.